Es difícil determinar con exactitud cuándo se originó la genética. Hay acuerdos en que tuvo lugar en 1865 como resultado de los estudios hechos por Gregor Mendel. Este monje dedicó 8 años de su vida a experimentar en el jardín de la abadía de Brunn en Austria, hoy Brno en la República Checa. Cruzaba plantas de arveja y anotaba con detalle sus resultados, generación tras generación. En 1866 publicó sus conclusiones en la revista de la Sociedad de Historia Natura de Brunn. Mendel sostenía que cada individuo era portador de factores que determinaban las características y que se heredaban de padres a hijos. Los resultados obtenidos por Mendel no despertaron el interés de los científicos de su época. Solo 30 años más tarde, en 1900, los biólogos Hugo de Briems, en Holanda, Karl Corren, en Alemania, y Erich von Schmarck, en Austria, redescubrieron en forma independiente los principios mendelianos de la herencia biológica. El mendelismo se expandió por Europa y América hasta convertirse en un tema de discusión común. En 1906 se instaló el término genética. Mendel cultivó y observó la planta de arveja que utilizó para sus experimentos. En cada uno de ellos estudió tantos descendientes como les fue posible. Otro de los grandes méritos de Mendel fue haber considerado desde el inicio una característica cada vez. Por ejemplo, al realizar el cruzamiento entre plantas que producen semillas amarillas con otras que dan semillas verdes, Mendel no tenía en cuenta otras características como la altura de la planta, forma de la semilla o posición de las flores. Solo consideró la característica escogida. Aquí tenemos una lista de las 7 características que estudió Mendel en sus experimentos. Forma de la semilla, color de la semilla, color de la flor, forma de las legumbres, color de las legumbres, posición de las flores y el tallo de las plantas. Antes de comenzar un cruce, Mendel se aseguraba de que las plantas con las que trabajara fueran líneas puras, es decir, que por autofecundación dieran origen a plantas iguales entre sí. Mendel realizó cruces entre plantas puras para cada una de las 7 características estudiadas. Por ejemplo, plantas puras altas fueron cruzadas con plantas puras enanas. Plantas puras de la línea productora de semillas amarillas fueron cruzadas con plantas puras de otra línea productora de semillas verdes. Plantas puras con flores en la posición terminal se cruzaron con plantas puras con flores en la posición axial y así sucesivamente. La herencia puede ser estudiada utilizando diferentes estrategias y organismos, pero el material y el método elegidos por Mendel presentaron una serie de ventajas que facilitaron el éxito de sus investigaciones, como por ejemplo, la reproducción de las plantas puede ser manipulada de manera simple. Mendel detectó que una variedad de plantas de arveja escogida diferían entre sí en el tamaño, color de las semillas, color de la flor y otros rasgos. Cada una de ellas correspondía a una variedad pura para un determinado carácter. Los 2 tipos de cruzamientos que realizó Mendel fueron la autopolinización, en el cual el polen se transfiere desde las anteras al estigma de la misma planta, y la polinización cruzada, que consiste en transferir el polen de una planta al estigma de otra planta. Una vez seleccionados los caracteres sobre los que fijó su atención, Mendel se dispuso a analizar cómo se transmitían a la descendencia,
y optó por estudiar la herencia utilizando un carácter a la vez. Luego analizó los descendientes que eran híbridos para dicho carácter. Es por esta razón que este tipo de cruzamiento se denomina cruces monohíbridos, pues hace referencia a la producción de híbridos entre variedades que difieren en un solo carácter. La generación integrada por las variedades puras se denomina generación parental o de forma abreviada generación P. La descendencia inmediata de estos cruces se llama primera generación filial o generación F1. La descendencia resultante de la autofecundación de la primera generación híbrida F1 se denomina segunda generación filial o generación F2. Mendel observó que los individuos híbridos de la generación F1 eran siempre iguales a uno de los padres. Por ejemplo, los híbridos del cruce entre plantas puras de semillas amarillas con plantas puras de semillas verdes eran siempre plantas de semillas amarillas. El rasgo de semilla verde aparentemente desaparecía en la generación F1, pero la autofecundación de plantas híbridas, plantas con semilla amarilla, producía una descendencia constituida por plantas de semillas amarillas y por plantas de semillas verdes. Mendel denominó rasgo dominante al rasgo expresado en todos los híbridos de la F1 y rasgo recesivo al que no se manifiesta en ella. En el caso del color de las semillas amarillas de las plantas es el rasgo dominante y el color verde de las semillas es el rasgo recesivo. Después de analizar los resultados obtenidos en sus experimentos, Mendel formuló tres leyes importantes. La primera es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación o ley de la dominancia. Establece que cuando se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí. Tienen el mismo fenotipo y el mismo genotipo, y presentan el fenotipo de uno de los progenitores. La segunda ley es la ley de la segregación. Cuando se cruzan individuos de líneas puras, los caracteres recesivos que quedan ocultos en la primera generación reaparecen en la segunda en proporción de 1 a 3 respecto a los caracteres dominantes. Esto ocurre por la segregación de los alelos responsables de estos caracteres, que no se mezclan, sino que permanecen diferenciados y se separan y reparten cuando se forman los gametos. Para hablar de la tercera ley de Mendel o ley de la distribución independiente, primero debemos saber qué es un cruce dihíbrido. Los cruces dihíbridos son aquellos en los cuales se considera el comportamiento de dos características a la vez, que se transmiten de forma hereditaria. Por ejemplo, cuando al mismo tiempo se considera para una planta la altura y el color de las semillas. La tercera ley de Mendel nos dice que en un cruce dihíbrido, los diferentes rasgos son heredados de manera independiente entre ellos. Esto significa que el patrón de herencia de un rasgo no afecta al patrón de herencia de otro rasgo. Además, las proporciones son de 9, 3, 3, 1. A mucha diferencia de las otras dos leyes mendelianas, esta estudia la forma y el color u otros caracteres a la vez. La ley de la independencia de los caracteres entonces sigue las proporciones de 9, 3, 3, 1. Resumiendo, la primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. Expresa que al cruzar dos líneas puras, todos los descendientes de la primera generación son iguales entre sí e idénticos a uno de los progenitores para el carácter de estudio.
A la primera ley de Mendel también se le llama ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación independiente. Los factores hereditarios que informan sobre un mismo carácter no se fusionan o mezclan, sino que permanecen en pares durante toda la vida del individuo. Se reparten en el momento de la formación de los gametos. La tercera ley o ley de la herencia independiente de caracteres. Cada factor es heredado de manera independiente de los demás y puede cambiarse con los otros en todas las formas posibles. Estas son las tres leyes de Mendel.